Un individuo es la medición de una variable, es una región, es un estado, es un país. Y el dónde es en el planeta Tierra, en qué parte se está ubicando. Con respecto al dónde, es posible que yo tenga tres tipos de variables, ¿ok? Asociadas a eso, a ese dónde. ¿Cuáles son esos tres tipos de variables? Clásicamente, en SIG nosotros hablamos de variables X, Y y Z. X es la longitud, Y es la latitud y la tercera, que no es obligatoria, a menos que estemos trabajando con el componente vertical, es Z. Z puede ser la altitud y a veces nosotros, cuando estamos trabajando con la parte de batimetría, ya sea en lagos, en ríos o en océanos, a esa variable Z la llamamos profundidad o también le damos el nombre de batimetría. ¿Ok? ¿Por qué yo les hablo de esto de X, Y y Z? Porque cuando nosotros a veces trabajamos con ciertos softwares de sistemas de información geográfica, a veces no nos dicen así de forma tan clara, coloque aquí cuál es la columna que se corresponde con la latitud. No, sino que dicen X, Y, Z. Y usted tiene que estar claro de quién es X en su base de datos, quién es Y y quién es Z. Otra cosa, además de información de qué y dónde, mis datos pueden incluir otra información adicional que tiene que ver su relación con respecto a algo más. Y eso es lo que se conoce como atributos. Esos atributos los vamos a ver con calma en las sesiones de laboratorio de las próximas clases. Acá les voy adelantando algo sobre latitud y longitud, pero no mucho porque los vamos a ver más a detalle. Pero fíjense, este mapa, de forma intuitiva, lo único que quiero que vean la forma en la cual están cubriendo las líneas para representar longitud, que viene a ser mi variable X, y vean cómo son las líneas para representar la latitud. Ok, ahora en cuanto al hardware. El hardware son los equipos físicos que nosotros utilizamos en las distintas fases del flujo de trabajo dentro del SIG. Generalmente me va a incluir los siguientes. Pues, puede ser un computador u ordenador, un GPS, teléfonos, tablets, relojes inteligentes, satélites, entre otros. Y me incluyen entonces cualquier medio físico o electrónico que forme parte del sistema informático. Es decir, si yo estoy trabajando dentro de un sistema de información geográfica y utilizo un disco duro, un pendrive o unidad flash USB extraíble o una tarjeta de memoria para guardar mis datos, si utilizo un servidor para respaldar mi información en la nube, es decir, online, eso que acabo de mencionar también cuenta como elementos del sistema de información geográfica. En cuanto al software, y les coloco entre paréntesis, y lenguajes de programación, porque los lenguajes de programación no es lo mismo que software, ¿ok? Ambos elementos se utilizan dentro del flujo de trabajo de los SIG. Yo puedo trabajar con SIG y no utilizar lenguajes de programación, por supuesto, porque hay softwares que así lo permiten. Puedo trabajar exclusivamente con lenguajes de programación y no utilizar los software como QGIS y ArcGIS para trabajar con SIG. También, por supuesto, mi recomendación es trabajar con los dos, pero no estresarse demasiado con adquirir un nivel súper profundo y avanzado en todas y cada una de las herramientas y lenguajes de programación que se les vayan atravesando por el frente. No, hay que ser selectivos, porque si bien nosotros queremos, bueno, y cuando digo nosotros estoy también hablando de mí misma, nosotros queremos aprenderlo todo, no podemos, ¿ok? No podemos aprenderlo todo.
lo que yo recomiendo es, ok, esta es mi línea de investigación, este es el análisis que yo quiero hacer y yo me hago la pregunta, ¿qué herramientas necesito para trabajar con esto, para hacer este análisis? Ah, necesito utilizar una librería especial de Python. Ah, ok, ahí entonces yo comienzo a estudiar un poquito de Python. Ah, no necesito utilizar Python, me basta con trabajar con un software que es muy intuitivo y fácil de utilizar como Tableau. Ah, bueno, entonces aprendo a trabajar con Tableau, ¿ok? Ok, cerrado ese paréntesis, les comento que ese software tienen diversas funcionalidades. Incluso la parte que tiene que ver con almacenamiento de datos, por ejemplo, hay bases de datos SIG especializadas de tipo relacional que las podemos trabajar con algo que se conoce como PostGIS, ¿ok? Que imagínense que es como un Postgre SQL, pero está diseñado especialmente para trabajar con geodatabases o bases de datos que tienen ese componente geoespacial de datos de longitud, latitud y pudiera ser de altitud. Y también me incluye software y lenguaje de programación que yo puedo utilizar para hacer procesamiento, para hacer análisis, para visualizar datos. Para la parte de procesamiento, análisis y visualización, pueden utilizar QGIS, ¿okay? Que es este logo que está acá, el ArcGIS, que es el comercial, Tableau y lenguaje de programación. Aquí yo les estoy mencionando dos de los que más se utilizan en lo que tiene que ver con geocomputación, que es R y Python. En cuanto a los métodos vienen a ser todos aquellos procedimientos, técnicas o herramientas que yo utilizo dentro del sistema. ¿Cómo yo integro esos métodos y en qué orden los voy utilizando? Representan algo que se conoce como flujo de trabajo. Yo durante este curso se van a dar cuenta que voy a hablar mucho de ese flujo de trabajo. ¿Por qué? Cuando yo trabajo con lenguajes de programación como R o como Python, para cualquier tipo de actividad, ya sea en la parte de sistemas de información geográfica o para hacer análisis estadísticos, el flujo de trabajo va quedando registrado en algo que se conoce como el script, ¿ok? Y allí no tengo yo mayor preocupación. Ese flujo de trabajo yo lo puedo replicar otro día o lo puedo compartir con alguien más y puedes replicar lo que está allí. Pero cuando nosotros trabajamos con herramientas como QGIS, como ArcGIS y como Tableau, tienen la ventaja de que la interfaz de usuario, bueno, es muchísimo más fácil de utilizar a que trabajar con lenguaje de programación. Pero el flujo de trabajo no queda registrado. ¿Y a qué me refiero yo esto con flujo de trabajo? El flujo de trabajo me indica a mí cómo se estructuran las tareas, en qué orden se realizan, cómo se sincronizan, cómo va fluyendo la información que soporta esas tareas y cómo puedo hacerle seguimiento a que voy a la realización de cada una de esas tareas. Repito, con lenguaje de programación, eso queda registrado en el script, pero con otro software como el QGIS, el ArcGIS,